Hola, buen día. Mi nombre es Ricardo Rosales. Bienvenidos a un nuevo video de introducción a la administración. En esta tercera sesión vamos a hablar un poco de lo que es el enfoque clásico, de dónde surge, en qué consiste. Vamos a hablar de algunas de las principales teorías administrativas. Específicamente en este video vamos a hablar de la teoría de Taylor, que se resume en lo que es la administración científica. Bueno, como ustedes recordarán en el video pasado que hablamos de antecedentes, habíamos dicho que la revolución industrial que vino a terminar a principios del siglo XX trajo consigo una serie de cambios muy importantes en lo que era la organización industrial. El primero de estos cambios fue el desarrollo de empresas masivas, de empresas donde había cientos o miles de trabajadores, y al haber tantos trabajadores era muy complicado administrar eficientemente los recursos de estas empresas. Entonces empezaron a tener problemas como falta de eficiencia en las operaciones, mala distribución de recursos, una mala estructura organizacional. Y como nunca antes se habían presentado empresas de este calibre, eh, no había una ciencia o no había un método que le dijera a las personas cómo organizarse de manera efectiva. Que ahorita nosotros que vivimos en el siglo XXI ya tenemos un poquito más claro por naturaleza esos enfoques. ¿Por qué? Porque ya crecimos con ellos. Pero bueno, el primer enfoque administrativo que surge de todo esto se llama el enfoque clásico y surge a principios del siglo XX como resultado de todo esto que ya habíamos nombrado. Y surge principalmente por la influencia de dos personas, lo que es Frederick Taylor y lo que es Fayol. Taylor con su administración científica y Fayol con la Administración General e Industrial, y posteriormente viene un poquito a complementar lo que es Max Weber con el desarrollo de teoría de las burocracias, que va enfocado más hacia la administración gubernamental. Pero bueno, hablando específicamente de lo que es el enfoque clásico, que surge a principios del siglo XX, o sea, surge en los años 1900, de la mano de Frederick Taylor. Frederick Taylor fue la primera persona en eh, formalizar la administración como una ciencia, y lo que él hacía es que propuso introducir el método científico del cual ya habíamos hablado previamente, de observar y medir tareas en la empresa. Ya esta actividad se le conoce como estudio de tiempos y movimientos, y es una actividad que todavía al día de hoy se sigue haciendo en las empresas. Normalmente, si tú eres becario o eres ingeniero recién egresado, una de las actividades que muy probablemente vas a realizar sea hacer un estudio de tiempos y movimientos, que ahorita vamos a ver de manera muy superficial de qué se trata esto. Y bueno, el enfoque que propuso Taylor tiene un alto énfasis en la estandarización de tareas, es decir, en hacer siempre las mismas cosas de la misma manera para obtener los mismos resultados. ¿Y por qué lo hacíamos así? Bueno, porque surge la necesidad de optimizar el trabajo de los obreros, que ya habíamos hablado un poquito de los problemas que tenían la clase trabajadora a principios del siglo XX. Bueno, hablando de los fundamentos de donde sale esta administración científica, Taylor dijo que había tres razones en las que se fundamentaba para desarrollar esta teoría. La primera era que había una ineficiencia sistemática del trabajador. Es decir, él decía, la mayoría de los trabajadores no hacen su trabajo tan bien como podrían y lo hacen a propósito. Es decir, el trabajador es flojo a propósito, y uno podría pensar, bueno, ¿por qué tiene esta mala visión de los trabajadores? Y él dice, lo que sucede es que los empleados puede suceder dos cosas. Si trabajan mucho, sus patrones cada vez les van a exigir más y se van a desgastar más ellos, cosa que el trabajador no quiere. Y la segunda es, si yo soy muy productivo como trabajador, pues mi patrón va a necesitar menos empleados
entonces va a despedir a gente de la compañía, ¿no? Al ser 500 obreros y todos trabajamos muy bien, probablemente despida 100. Entonces, él decía que esa era una de las causas raíz de la ineficiencia de los trabajadores. La segunda causa o fundamento era el desconocimiento de las rutinas de trabajo y del tiempo necesario para realizarlas. Acuérdense que antes el trabajo era artesanal, es decir, una misma persona hacía todos los pasos para elaborar un producto. Pero muchas veces, cuando ya llegabas a una empresa grande, el empleador no tenía una idea clara de cómo se producía su producto. Es decir, él sabía a grosso modo cuál era el proceso, pero no sabía cómo lo hacía cada trabajador. Y esto generaba un conflicto. ¿Por qué? Porque si tú despedías a alguien que tenía mucha experiencia, no nada más perdías a ese trabajador, sino perdías todo el método que el trabajador había desarrollado y tenías que traer a otra persona que iba a implementar sus propias metodologías y probablemente eso te iba a costar tiempo y dinero. Y eso nos lleva al tercer fundamento, que es la falta de estandarización del trabajo. Es decir, si tú tenías 10 operarios haciendo la misma actividad, pero cada quien la hace a su manera, pues los resultados no van a ser congruentes ni en calidad, ni en tiempo, ni en dinero invertido. Entonces, ¿qué es lo que propone Frederick Taylor para resolver este problema? Lo primero que él propone, dice, vamos a elaborar una ciencia para la ejecución de cada una de las operaciones. Es decir, vamos a observar cómo las personas hacen las tareas, cuánto tiempo se toman, qué pasos llevan. Vamos a observar a muchos trabajadores y ahora sí, con toda esa información, yo ya puedo empezar a decir, ¿sabes qué? Lo que está haciendo este trabajador está mal, lo que está haciendo este trabajador está mejor, lo que hace este trabajador, esto está bien, pero esto otro no tanto. Y a partir de ahí yo puedo empezar a seleccionar y a depurar una ejecución más eficiente de las tareas. ¿Okay? Eso básicamente es un estudio de tiempos y movimientos. Ok, ¿cuánto se tarda el operario en quitar un tornillo? No, pues tantos segundos. ¿Y cómo lo hace? Ah, pues lo hace de esta manera. Y si lo hiciera de esta otra manera, es decir, es sentarse a observar el trabajo de tus empleados, ver cómo lo hacen y buscar la manera óptima de que ese trabajo se lleve a cabo. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver en un tema que se llama organización racional del trabajo. Bueno, dice, una vez tú ya tengas esa ciencia para la ejecución, tú ya sepas cuál es la manera más eficiente de que el trabajador labore, vas a seleccionar de manera científica al trabajador y le vas a dar un entrenamiento apropiado. Es decir, si tú ves que necesitas a alguien con cierta destreza o habilidad para realizar un trabajo, vas a buscar entre tus posibles prospectos a la gente que cumpla con esas características. Es decir, si necesitas a alguien que vaya a cargar bultos de cemento, pues necesitas a alguien que sea muy fuerte. Y entonces vas a buscar dentro de todos tus candidatos a las personas que se vean físicamente fuertes. Esto parece muy obvio, pero la verdad es que no lo era. Y además de esto, tú lo vas a entrenar en cómo debe hacer el trabajo. Es decir, el trabajador no va a decir cómo se hace la tarea, sino que tú como empresa vas a definirle cómo debe hacer una actividad. ¿Okay? ¿Para qué? Para que todos hagan el trabajo exactamente de la misma manera. ¿De cuál manera? De la que ya habías decidido en el paso anterior, y así todo tu trabajo esté estandarizado, es decir, todo el trabajo se haga de la misma manera, en el mismo tiempo y con los mismos recursos. El tercer principio, es decir, bueno, vamos a generar cooperación entre la administración y el trabajador. No se trata nada más de generar un robot, sino de entender cuál es el trabajo que realizan mis operarios, ¿sí? Entender cuáles son sus dudas, sus inquietudes, y vamos a dividirnos esta responsabilidad. O sea, no se trata nada más de que tú eres el encargado de producir y a mí no me importa cómo le haces, pero produces. No, vamos a dividirnos el trabajo y cada quien va a asumir
su responsabilidad para llevar este trabajo a buen puerto. Muy bien. Bueno, ya hablando un poquito de cómo lograban estas empresas o cómo se propuso que se lograra llegar a una ciencia en la ejecución de las tareas, pues el primer paso fue hacer una organización racional del trabajo, una ORT. ¿Y qué es esto? Pues es llevar a cabo ciertas actividades o ciertos pasos para poder decir que yo estoy administrando mi negocio de manera científica. El primer paso es hacer un análisis del trabajo y un estudio de tiempos y movimientos. Es decir, tú vas a agarrar un cronómetro, te vas a sentar o vas a seguir al operario y vas a ver todo lo que hace, todo lo que hace, todo lo que hace, y le vas a tomar tiempos y vas a medir distancias, cuánto camina, cuánto se estira, cuánto se agacha, ¿sí? Cuánto tiempo pierde pajareando, cuánto tiempo pierde yendo al baño, cuánto tiempo se tarda en esperar algún material que no tenía. Todo eso lo vas a notar, ¿sí? Hacer esto o explicarlo a detalle nos llevaría un curso entero, pero es importante que al menos tengamos ese concepto en claro. Y con eso, con ese análisis, tú puedes determinar cuál es la manera más óptima de hacer el trabajo. ¿Qué dices? Bueno, tú ya analizaste tiempos y movimientos, cuánto se tardaba, qué actividades eran esenciales o no, o qué pasos de una cierta tarea eran esenciales o no. Lo siguiente es hacer un estudio de la fatiga humana, es decir, qué tanto se cansa el trabajador haciendo ciertas tareas. Es decir, si el trabajador tiene que levantar un bulto de la arena, por ejemplo, del piso a su mesa de trabajo cada minuto, ese trabajo le va a generar una cierta fatiga. Y a mí no me conviene que mi trabajador tenga una gran fatiga. ¿Por qué? Porque va a mermar su capacidad productiva. Si el trabajador labora en condiciones de baja luminosidad, pues va a tener problemas en los ojos. Si el trabajador recorre muchas distancias, pues eso va a generar fatiga y me va a generar muchos tiempos muertos. Entonces, todo eso es bien importante tenerlo estudiado. ¿Para qué? Para que el trabajador labore en condiciones óptimas. ¿Por qué? Porque si alguien labora en condiciones óptimas, es más probable que me genere un resultado óptimo. El tercer punto era una división del trabajo y una especialización del operario. Es decir, una vez tú ya sabes qué es lo que se hace en todo el proceso de producción y que ya sabes cuál es el camino óptimo a seguir porque tú lo estudiaste y lo mediste, tú vas a dividir todo ese proceso de producción en tareas chiquitas, ¿sí? En lugar de que alguien cargue el bulto de cemento, lo abra, lo mezcle, construya el muro, vas a dividir gente que nada más cargue, gente que nada más haga la mezcla, gente que nada más ponga los ladrillos, gente que nada más ponga la losa, y vas a especializar el trabajo. ¿Qué va a llevar esto o qué decía Taylor que iba a llevar como resultado esto? Bueno, iba a llevar como resultado que las personas fueran más eficientes y se equivocaran menos en el trabajo. ¿Por qué? Porque al hacer una actividad de manera repetitiva, el operario iba ganando eficiencia y maestría en lo que estaba haciendo. Entonces, a mí me convenía que mi operario estuviera altamente especializado. Lo siguiente, para lograr una organización racional, obviamente si yo ya había dividido las tareas, era diseñar cargos específicos para cada persona. ¿Okay? Tú vas a hacer de embarques, tú vas a hacer de logística, tú vas a hacer de ensamble, tú vas a hacer de pintura, tú vas a hacer de laboratorio de control de calidad. ¿Para qué? Para que todos tuvieran bien en claro cuáles eran sus actividades, funciones y responsabilidades dentro de la empresa. El quinto punto, él decía, bueno, ¿cómo hacemos que los operarios trabajen a su máxima capacidad? Pues hay que darles incentivos salariales y premios por producción. Es decir, yo ya analicé y vi que una persona puede pintar, digamos un ejemplo, puede pintar 1000 piezas de un tornillo al día. Okay.
Eso es lo que yo le voy a exigir como mínimo. Pero si esa persona me pinta 1500 piezas un día, yo le voy a dar un premio por su producción, de tal manera que esa persona esté incentivada a producir más, ella tenga un mejor salario y al mismo tiempo yo tenga una mejor productividad dentro de mi empresa, que va ligado al siguiente concepto, que es el concepto de Homo economicus, que quiere decir el hombre económico. ¿De qué se trata esto? Taylor dijo, los hombres estamos movidos por dinero. Es decir, si a alguien no lo retribuyes económicamente de manera adecuada, esa persona no va a rendir eficientemente en sus actividades. Finalmente, él decía que era muy importante no nada más estandarizar el trabajo, sino también los métodos y la maquinaria. Es decir, ¿qué necesita esta persona para pintar esta pieza? Ah, no, pues necesita este equipo, esta maquinaria, una careta, toda una mesa de trabajo. Ok, vamos a estandarizar toda esa maquinaria para que todos tengan la misma maquinaria, la tengan disponible siempre y no sea un obstáculo para la producción. Y el punto número 9 es la supervisión funcional. Es decir, vamos a poner supervisores estratégicamente que estén regulando actividades de acuerdo a una función específica. Un supervisor de producción, un supervisor de calidad, un supervisor de seguridad e higiene, un supervisor de mantenimiento, de tal manera que se enfoquen en supervisar ciertas actividades concretas que nos va a llevar a generar mayor eficiencia. Acuérdense que todo esto que estoy hablando no es una ley absoluta, sino es el enfoque que Taylor dio de la administración científica, pero es muy interesante porque si ustedes van a las empresas, va a ser el enfoque que se encuentren día con día. Bueno, todos estos puntos que ya hablamos aquí, en las siguientes slides lo tenemos un poquito más desglosado, ¿sí? El primer punto, análisis de trabajo, estudio de tiempos y movimientos, que es, ya lo dijimos, es una división y subdivisión de los movimientos necesarios para ejecutar tareas en movimientos más sencillos, que tiene como finalidad eliminar movimientos inútiles, buscar una economía de tiempo y de esfuerzo del trabajador, definir un método estándar, y el estudio de tiempos y movimientos se encarga de dividir la tarea en pequeños elementos de trabajo que les llamamos TERBLICS por la persona que fue la primera en aplicar esta teoría, así los llamó. Y básicamente son actividades como atornillar, esperar, mover, cambiar, reemplazar. Esos son elementos de trabajo. Entonces hay que cronometrar esos elementos, evaluar el ritmo del trabajador, es decir, si en base a esos elementos está trabajando bien, está trabajando muy bien o está trabajando muy despacio. Y cuando ya tengamos toda esa medida, yo puedo diseñar un tiempo estándar, es decir, yo ya puedo saber cuánto, de acuerdo a un método estandarizado, le va a tomar a un trabajador realizar una cierta tarea considerando las pausas y los tiempos muertos. Es decir, si a lo mejor alguien en ensamblar una caja se toma 2 minutos, pero de esos 2 minutos hace una pausa de 10 o 15 segundos y de repente voltea y trabaja y empieza a platicar con el de al lado, pues bueno, a lo mejor mi tiempo estándar para esa tarea de armar una caja va a ser de 2 minutos y medio. Y ahora sí yo ya puedo decir al empleado, ¿sabes qué? Tú armas una caja en 2 minutos y medio, en 25 minutos tú me debes armar 10 cajas. ¿Ok? Hay que estudiar la fatiga humana. ¿Cuál es la finalidad? Eliminar movimientos inútiles, ejecutar los movimientos con la mayor economía fisiológicamente hablando posible, dar una secuencia apropiada, es decir, tratar de evitar accidentes y de optimizar el trabajo y reducir la fatiga de mis trabajadores. Y actualmente
El área que se encarga de hacer esto dentro de las empresas, que se sigue haciendo, es el área de EHS o de seguridad e higiene. Es muy común que lo vean por sus siglas en inglés, que es Environmental Health and Safety, que en español se conoce como los de seguridad e higiene. La tercera es división del trabajo y especialización, y la cuarta diseño de cargos y tareas. Entonces, esto ya habíamos visto a qué se refiere, o sea, diseñar cargos específicos, tú de logística, tú de embarque, tú de pintura, tú de ensamble, tú de corte. ¿Y esto qué me va a permitir? Pues me va a permitir admitir empleados con cualificación mínima, es decir, con muy poco grado de estudios o de habilidades, y eso me va a permitir pagarles salarios menores, lo cual a mí como gerente o como administrador de una empresa me conviene. Voy a reducir los costos de entrenamiento porque ya no tengo que entrenar a la gente en todo el proceso productivo, sino simple y sencillamente en una área muy específica. Voy a reducir errores de trabajo, voy a facilitar el trabajo de los supervisores y voy a aumentar la productividad. ¿Por qué? Porque van a dominar sus tareas mucho más fácilmente. El quinto y el sexto también ya los habíamos visto, que es definir el tiempo estándar, y en base a eso, por encima de el tiempo estándar te va a decir cuál es la eficiencia que tú debes de tener. El caso que habíamos dicho, sabes que en 25 minutos me vas a ensamblar 10 cajas, pero si tú me ensamblaste 11, vas a tener un premio por producción. Y ese premio va a incentivar a los trabajadores a que produzcan más. El siguiente punto, en condiciones de trabajo, ya también hablamos un poquito de eso, y ahí en la imagen podemos ver cómo en las empresas actuales este punto se lleva de manera muy estricta. Cómo adecuando instrumentos y herramientas. En la imagen podemos ver que todas las trabajadoras de la empresa que podemos ver en la imagen tienen la misma indumentaria, el mismo herramental, las mismas medidas de seguridad. Si se fijan, todas las máquinas están, o todo el equipo está cerca de ellas para que pueda laborar. Y también aquí nos encargamos un poquito de lo que es el ambiente físico de trabajo, o sea, que sea un ambiente con el menor ruido posible, con una ventilación adecuada, con una buena iluminación, y que en general las personas estén cómodas. ¿Okay? Y finalmente aquí entra también, en caso de que sea necesario, el diseñar instrumentos y equipos especiales para facilitar el trabajo a nuestros operarios. En el punto 8 hablamos de estandarización de métodos y máquinas, y esto también es algo que se sigue usando muchísimo, sobre todo en la industria automotriz, que es de las principales de la región. Va a ser muy común que ustedes se topen la imagen que tienen a la izquierda, que es una hoja estandarizada de trabajo, que no es más que el instructivo para el operario de cómo debe realizar alguna actividad. Y normalmente van a ver ese esquema. Van a ver una serie de fotos muy sencillas donde le dicen al operario cómo debe hacer la tarea, ¿sí? Y al lado van a tener una tablita donde les va a especificar el número de operación, una breve descripción en qué consiste la operación y algunos elementos de control que pueda tener. Entonces, es una herramienta súper sencilla, pero que ha resultado ser muy efectiva. ¿Por qué? Porque reduce mucho el error, porque el operario ya no tiene eso de que no, pues es que yo lo hago a mi manera y si te gusta. No, a ver, aquí trabajamos de manera estandarizada, con administración científica, y las cosas se hacen de esta manera. ¿Por qué? No es porque yo lo diga, sino porque se hizo un estudio y es la manera que hemos determinado más eficiente para la producción. Entonces, o te alineas al método de trabajo, o darle oportunidad a alguien que sí se quiera alinear y quiera sacar el trabajo adelante. Se oye muy duro, pero es la realidad en los centros de trabajo. Si tienes alguna propuesta de mejora, las empresas están abiertas a escuchar y analizar esas propuestas, pero para eso, sobre todo el área de calidad se encarga de realizar ciertos eventos donde le da a los operarios la oportunidad de
proponer ideas de mejora, ¿no? Pero no es que tú digas, tiro la hojita y yo lo hago como yo quiera. No, se tiene que seguir un método estándar. Y finalmente, pues lo que ya habíamos dicho, supervisión funcional. En lugar de tener un único jefe, vamos a tener supervisores que se encarguen de diferentes áreas, ¿no? De producción, de mantenimiento, de calidad. ¿Ok? Y bueno, esto nos lleva a, finalmente ya para cerrar un poquito esta charla, a unos principios de eficiencia que se dictaron para la administración científica. Es decir, para ser eficiente en tu administración de tu negocio, de tu empresa, tú tienes que llevar a cabo estos 12 principios. El primero, tienes que trazar un plan bien definido, es decir, tú no puedes lanzarte a la buena de Dios, sino que tienes que establecer un plan. El segundo es que tiene que prevalecer el sentido común, que es el que normalmente menos prevalece en las instituciones. Es decir, vamos a poner primero lo esencial y después lo secundario, que ya habíamos hablado también de eso en videos pasados. El tercer punto es que tú debes ofrecer orientación y supervisión competentes, es decir, tú debes de tener bien capacitado tu personal, debes tenerlo bien supervisado y debes de asegurarte que todo se siga de la manera en que está planeado. El cuarto punto es obviamente mantener la disciplina. El quinto es ser honesto en los acuerdos, es decir, si tú como administrador le prometes algo a tus empleados, tienes que cumplirlo. ¿Por qué? Porque si no, se rompe una confianza y va a generar problemas o roces en las relaciones entre los diferentes empleados de la organización. El punto número 6, que es algo que a los mexicanos nos cuesta muchísimo, es llevar precisión en los registros y que nuestros registros sean inmediatos y adecuados. Es decir, a ver, Paquito, ¿cuánto produciste la semana pasada? Híjole, patrón, pues produje como 150 cajas. A ver, no. Tú debes de llevar un registro donde me digas, el lunes la producción fue de 30, el martes de 29, el miércoles de 31, el jueves de 32 y el viernes de 28. Y eso me da un total de 149 cajas. Es bien diferente a decir, pues yo creo que... Y eso es bien importante, sobre todo cuando ustedes estén trabajando en empresas por temas de calidad. Es muy común que les pidan mucha documentación. Entonces es algo bien importante. Lo van a ver más adelante en su carrera. Pero esto es un punto que las empresas, sobre todo las que son pequeñas y medianas, flojean mucho. Y es algo muy importante para dar el salto a ser una gran empresa, sobre todo en tamaño y en calidad. El principio número 7 es fijar una remuneración proporcional al trabajo, es decir, hay que ser justos y se le tiene que remunerar más a quien trabaja más, no es más que eso. Y ahí viene englobado lo que son los premios, los bonos, que ya cada institución o cada empresa establece de acuerdo a sus objetivos, ¿no? El 8 es establecer normas estandarizadas para las condiciones de trabajo. Es decir, por ejemplo, si ustedes van a una empresa, tú no puedes entrar a ciertas áreas si no tienes zapatos de seguridad y lentes de seguridad. O sea, esa es una norma estandarizada. ¿Sabes qué? Tú no puedes venir a la empresa con aretes o con maquillaje. ¿Por qué? Porque somos empresa alimenticia y se te puede caer un arete dentro de la masa que estamos haciendo para galletas. O si tú te limpias el maquillaje y lo dejas en el equipo, en la maquinaria, puede contaminar el alimento, ¿no? Entonces, todas esas son normas estandarizadas. Por ejemplo, esos casos que acabo de citar son normas básicas en la industria alimenticia. Si alguno de ustedes trabaja en industria alimenticia, de las primeras cosas que les van a pedir es que no lleven ni joyería ni maquillaje, tanto hombres como mujeres, ¿no? El punto número 9
es determinar normas estandarizadas para el trabajo, es decir, cómo vas a hacer tu trabajo, de qué manera lo vas a hacer. ¿Sabes qué? Vas a limpiar tu área, vas a inspeccionar esto, vas a ensamblar de esta manera y al final vas a hacer una inspección del producto final, ¿no? El punto número 10 es fijar normas estandarizadas para las operaciones, es decir, cómo se van a llevar a cabo ciertas operaciones, bajo qué condiciones. El punto número 11 también es un principio que falla mucho en las organizaciones aquí en México y es dar instrucciones precisas. Es decir, no puedes llegar con alguien y decirle, ¿sabes qué? Necesito 100 piezas de este producto. 100 piezas de este producto. Ok, ¿para cuándo? Para mañana, para el fin de semana, para dentro de 2 horas. Ok. ¿Y cómo las voy a hacer? Las voy a hacer yo solo, me van a ayudar 5 personas, me va a ayudar alguien, los va a hacer el del turno de la noche. ¿Qué onda, no? Eso es bien importante, es muy diferente decir, ¿sabes qué? Necesito 100 piezas de aquí al miércoles, elige 3 operarios que te ayuden, habla con sus supervisores para que te los presten, van a estar trabajando de tal a tal hora y el miércoles espera el resultado. Esa es una instrucción mucho más precisa. Y el punto número 12, pues es establecer incentivos atractivos para los empleados. Ok, muy bien. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Esto es algo muy superficial de todo lo que es la administración científica, como ya les expliqué. Si ustedes quisieran entrar a detalle a lo que es estudio de tiempos y movimientos, es un curso completo. Si quieren entrar al tema de ergonomía, es también un curso completo que tendríamos que llevar. Si ustedes quisieran entrar a temas de condiciones de trabajo, de iluminación, ruido, etcétera, hay normas mexicanas, hay estándares que nos llevarían otro curso completo verlas todas, pero sí es bien importante porque a lo mejor ustedes como administradores o como administradoras, perdón, de pequeñas y medianas empresas van a llegar a algunos lugares donde no cuentan con estas áreas y a lo mejor no lo van a implementar de la misma manera que en una gran empresa, pero sí es necesario tener en claro que de acuerdo a esta teoría de administración científica es bien importante tener estandarizado todos estos elementos. Bueno, espero que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.